Salud amigos, bienvenidos a un nuevo programa de ADN Buena Salud, donde vos sos el principal protagonista con tus preguntas, con tus propuestas de tema, que nos las dejás utilizando nuestras vías de comunicación, redes sociales o el QR que va a aparecer en pantalla durante la hora del programa. Y hoy vamos a hablar de un tema que es fundamental, la donación de sangre. Tenemos que generar conciencia porque estamos hablando de un acto solidario que salva vidas. Hay que entender que la sangre no tiene un sustituto artificial y en nuestro país la tasa de donación es muy baja. Por eso es fundamental derribar mitos asociados a la donación, entender la importancia que esto tiene, y en el programa de hoy vamos a contar con la visita de una especialista que nos va a ayudar a entender todo lo que tenemos que saber sobre la donación de sangre. Además te vamos a estar contando datos de un trabajo científico publicado en una revista muy prestigiosa que nos marca el rol que tienen los probióticos en el metabolismo. Es algo que venimos hablando y hay un probiótico en particular que tiene una acción para frenar el aumento de peso y es una herramienta muy buena para el control del peso corporal. Así que vamos a tener todos los datos de este trabajo científico para discutirlo en el programa de hoy. Pero quiero ir ya a saludar y recibir a nuestro equipo. Lo hacemos con fuerte aplauso. ¿Cómo anda el staff de ADN Buena Salud? Doctor Gabriel Lapman, nefrólogo cardiólogo. Muy contento, Milton. La verdad que mucha gente nos saluda todos los días y que quiere muchos temas. Y hoy vamos a hablar de un tema que me parece muy importante, que es, ¿cuál es? La inflamación de los vasos después de los 50 años. Nosotros hablamos constantemente de lo que es la inflamación crónica de bajo grado, que hablamos que es una inflamación sistémica, pero uno de los que más sufre son nuestras arterias. Exactamente, esta inflamación que se da por los hábitos que solemos tener, una dieta rica en grasas, alta en ultraprocesados, también el alcohol, el café, el estrés, el poco descanso, termina pasándonos factura no solo con el envejecimiento, que muchas veces hablamos, sino con las arterias inflamadas, y vamos a hablar de lo que se llama inflamación vascular luego de los 50 años. Por eso la enfermedad cardio-cerebrovascular sigue siendo la causa número 1 de muerte a nivel global, y en gran parte tiene que ver este proceso de inflamación que sucede en las arterias después de los 50 años, así que va a ser muy importante todo lo que nos va a transmitir el doctor Gabriel Lapman. Nuestra Nutri, Delphi Zimmerman. ¿Cómo anda hoy? Bien, todo bien. Arriba, muy arriba. ¿Tiene un día movido la Nutri? Sí, siempre. No sé estar quieta, que es algo que tengo que aprender. Estoy trabajando en eso. Creo que es el otro día decían que es como tu defecto como Nutri, es que como mucha pasta de maní y que no descanso como corresponde. Defecto de la Nutri, muy bien. O sea, como nutricionista, ¿qué haces mal? Me preguntaron. Claro. Y creo como que pude identificar eso. Igual poquito, muy poquito. Después en la vida tengo una lista larga, pero nutricionalmente como que esos dos son bueno, ajustable. Ajustable, no es tan grave. Tema para hoy, Nutri. Tema para hoy. Bueno, es un semi-Delphi Chef, pero con una consigna que es: vamos a agarrar típicos desayunos y meriendas, muchos de los que nos mandaron también por foto, que veo que se consumen, y haciendo 1 o 2 cambios de ingredientes vamos a mejorar ese plato, y les voy a explicar el por qué y cómo hacerlo en vivo, así para que lo vean ustedes. Mejorando los alimentos en este segmento de la Nutri, con pequeños cambios que hacemos la gran diferencia. La doctora Evangelina Cueto, pediatra, nuestra pediatra de cabecera y maestra en la escuela, en la escuelita de padres. Nos tiene cortitos la profe en la escuelita de padres. ¿Cómo estás, señor? Muy bien, estoy. ¿Cómo andan ustedes? Hermoso estar acá una vez más. Y hoy les traigo un tema a pedido de algunas personas que me lo consultaron porque tienen bebés. Y en el 8º mes sabemos que sucede algo bastante elocuente porque es muy florido, que es la famosa crisis del 8º mes. Le llamamos así, pero después vamos a ampliar qué es lo que sucede exactamente. Y si es exactamente en el 8º mes, también nos lo vamos a preguntar, porque muchas veces esto es más descontracturado. ¿Ahí qué pasa? ¿Empieza a gatear? ¿Empieza...? No exactamente, no tiene que ver tanto con lo motriz, sino ¿qué pasa en el 8º mes? mes? ¿No se acuerdan de eso? Mirá qué lejos. ¿Qué pasó en el 8º mes? Este me va a servir más a mí porque ustedes no creo que tengan un bebé de 8 meses. Yo me acordaba de los terribles 2, eso sí era. Los terribles 2 años, pero más vinculados a berrinches o a cuestiones así. No, en el 8º mes lo que sucede es que los bebés
a ojos adultos se ponen más llorones, más como miedosos, que nada de esto es exactamente así, después lo vamos a detallar, pero tiene que ver con un desarrollo cognitivo específico que hace que se empiecen a diferenciar de ese adulto, adulta, cuidadora principal, esa figura de apego, y a partir de ahí, bueno, se genera esta angustia del octavo mes. Pero ampliamos en un ratito. Vamos a ampliar y conocer de qué se trata esta crisis del octavo mes, pero antes hay que pensar. Sí, Como está cada esperando. mañana tenemos que ejercitar nuestras neuronas, movilizar nuestro cerebro como lo hacemos con el resto de nuestro cuerpo. Entonces aparece el pensamiento lateral del día. ¿Cómo puede pincharse un globo sin que se fugue el aire y sin que explote? Está Fácil, Está desinflado. fácil. Fácil, es muy rápido nuestro equipo. Esto está Vamos a dar la respuesta como es, dijeron los dos. Está desinflado. Desinflado ahí. Está desinflado y ahí lo pincharon. No, ya aprendí. Después del vaso que no tenía agua, del hielo, que, o sea, ya más o menos sé por Claro, dónde no le dieron viene. tiempo para pensar a la gente. Es muy Pasó con la rápido. fueron tierra. así. No, que estuve 6 sin adivinar uno, o sea, Te necesitaba. necesitaban ganar. Yo Acá el también equipo necesitaba necesitaba- ganar, es verdad, tenés razón. Ya Me se pasa transformó lo en un mismo. juego. Este programa nos da del baja autoestima cognitiva sí, sí. después. A mover las neuronas siempre es fundamental eso. Ahora nos vamos a ver el informe del día. La donación de sangre es un proceso simple y seguro que consiste en recolectar sangre de un donante voluntario para utilizarla en transfusiones sanguíneas y otros procedimientos médicos. Este proceso es fundamental para salvar vidas y tratar diversas enfermedades y condiciones. Para poder donar sangre se deben cumplir ciertos requisitos: tener entre 16 y 65 años, pesar más de 50 kilos y gozar de buena salud. Por su parte, quienes no pueden donar sangre son las embarazadas, aquellas personas que se hayan hecho tatuajes o perforaciones en el último año, quienes consuman drogas o quienes tengan relaciones sexuales ocasionales o de riesgo. La donación de sangre se realiza en un entorno seguro y estéril y se toman todas las medidas para prevenir la transmisión de enfermedades. No tengan miedo, con una simple donación de sangre se pueden salvar hasta 4 vidas. Para desarrollar este tema contamos con la visita de la doctora Susana Anel, bioquímica, jefa del Departamento de Hemoterapia de Swiss Medical. Muchas gracias, Susana, por tu visita. Un gusto y trabajar por la promoción de la donación es nuestra meta. ¿Está faltando realmente donación de sangre? Sí, está faltando la donación de sangre voluntaria y repetida. Es decir, nosotros tenemos dos tipos de donantes. Los donantes de reposición, que son aquellos que se les piden a los pacientes y a los familiares cuando surge una cirugía ante un procedimiento, y los donantes que son voluntarios, repetidos y altruistas. Lo que nosotros estamos trabajando fundamentalmente es por aumentar el número de donantes altruistas, es decir, que no donen para una persona en particular, sino que donen para la comunidad y que después la comunidad responda cuando esa persona o sus familiares necesiten unidades de sangre o los hemocomponentes, plaquetas, plasma. ¿Por qué? Porque el donante de reposición muchas veces se ve presionado por la familia, por los amigos: necesito que vayas a donar para mi familiar. Y entonces esa persona quizás estuvo en una situación de riesgo de transmisión de alguna enfermedad, pero digamos que al sentirse presionado no es veraz cuando se le hace la encuesta predonación. Se le hace toda una serie de estudios a cada una de las unidades que se extraen. Se hacen pruebas que son obligatorias para hepatitis B, para hepatitis C, para Chagas, para HIV. Y hay otras pruebas que son más sensibles, que son de biología molecular, que no son obligatorias, pero son de buena práctica. A pesar de hacer todas esas pruebas sensibles, queda un tiempo que se llama periodo de ventana, donde desde el momento en que la persona se infectó por alguna situación hasta que aparecen pruebas de laboratorio que está presente, digamos, ese microorganismo, ese virus, es un periodo silencioso, todas las pruebas dan negativas y sin embargo esa sangre puede contagiar. En cambio, si nosotros tenemos donantes comprometidos con la donación, que saben que si tuvieron una situación de riesgo no van a donar porque nadie los está presionando. Son donantes que los están controlando permanentemente porque cada vez que donan se le hace todo un chequeo. Entonces esa sangre es mucho más segura, es casi 10 veces más segura que la del donante. Vamos a buscar ese tipo de donantes, pero hablemosle a la gente los mitos que hay y que quizás están del otro lado y que ustedes los perciben,
que están limitando el abordaje de ese tipo de Claro, donantes? muchas veces la gente dice, bueno, yo no voy a donar porque me guardo para mi familia, para cuando mi familia lo necesite. Pero resulta que cuando tu familia lo necesite, quizás sea tarde, porque esa sangre tiene que estar estudiada y lista en el banco para ser utilizada. Por ejemplo, una mamá que va a tener su bebé y de repente sangra durante el parto porque hay alguna patología placentaria, un recién nacido. No podés esperar que esa persona vaya, done, se Pero estudie. además la sangre de uno no es que va para una persona específica. No. Al contrario, muchas veces está contraindicado eso. Es decir, que para una embarazada done su esposo no es la mejor donación porque es generarle a la embarazada que genere anticuerpos contra algo que después va a tener su bebé. Entonces no siempre está bueno eso de que la sangre, digamos, sea dirigida. Los mitos más, esto que se hablaba de que si sos hipertenso no podés... si sos hipertenso podés donar si estás tomando la medicación, siempre se te va a hacer un chequeo previo, se te va a tomar la presión, la temperatura, que no estés anémico, porque tampoco es cuestión de sacarle a un donante que está anémico para poder transfundir a otra persona. O sea, se le hace todo un chequeo y toda una encuesta predonación. Con enfermedades crónicas, mencionamos hipertensión, diabetes, por ejemplo, ¿se puede donar? Si toma hipoglucemiantes orales, puede donar. Si es insulino dependiente, no. Entonces, una persona que esté tomando antiepilépticos no puede donar. Es decir, hay toda una serie de medicaciones con las cuales no puede donar, pero que están incluso en la página del Ministerio de Salud, están todas las medicaciones con las cuales se puede donar, con las cuales se produce un diferimiento. Por ejemplo, si está tomando antibióticos, es que está cursando alguna infección, entonces cuando termine de tomar antibióticos y el médico le dé el alta de esa patología, sí puede donar, sería un diferimiento transitorio. Acá vemos que es un procedimiento seguro para el donante. Es totalmente seguro. Sí. Esto es importante. Y marquemos las condiciones que tiene que tener un donante. Bueno, fundamentalmente tiene que ser sano, tiene que pesar más de 50 kilos porque la cantidad de sangre que se extrae siempre es estándar y la cantidad de sangre que tiene el organismo depende del peso corporal. Entonces, más de 50 kilos, entre 16 y 65 años, que no esté tomando, digamos, un medicamento de los que no están permitidos para la donación. Y bueno, y después hay toda una serie de preguntas que se le va a hacer en la encuesta de predonación, donde puede tener un diferimiento transitorio, un diferimiento definitivo o ser apto para la donación. Realmente es un acto que salva vidas. Hablaba del informe de 4 vidas con una donación. 4 vidas, sí, porque de cada unidad de sangre se extrae una unidad de glóbulos rojos, una unidad de plaquetas, una unidad de plasma y a veces una unidad de crioprecipitados. Plasma y crioprecipitados son factores de coagulación. La plaqueta también actúa en la hemostasia y los glóbulos rojos en el transporte de oxígeno. Pero, digamos, el cuello de botella de los servicios de transfusión y de los bancos de sangre son las plaquetas. Porque la plaqueta, una vez extraída, dura 5 días. A los 5 días, si no la utilizaste, hay que descartarla. Y quizás al 6º día tenés un paciente que ingresa con una enfermedad oncohematológica, una leucemia que está con un tratamiento de quimioterapia y lleva, digamos, la dosis es una unidad de plaquetas por cada 10 kilos de peso corporal. Quiere decir que una persona que pese 70 kilos, para lograr la hemostasia necesita 7 unidades. Quizás durante 5 días, lo que serían 35 donantes para poder cubrir su hemostasia. Y dura muy poco. Le voy a dar lugar al equipo que se sume con preguntas. Te va a saludar el doctor Gabriel. ¿Cómo no? Un placer, la verdad que muy interesante todo lo que estás comentando. Me gustaría que le expliques a la gente, porque siempre hay muchas dudas con el grupo y factor, quién es donante universal, quién no. Esto genera a veces, ¿no?, bastante... Es más, hay gente que ni siquiera conoce su grupo y factor. Me gustaría esto que lo puedas aclarar. En realidad, ya que estás el concepto de donante universal o receptor universal ya quedó, digamos, un poco antiguo, ¿no?, o descalificado. Lo que pasa es que, por ejemplo, una persona que es grupo 0 tiene en su circulación anticuerpos que son contra los 2 factores que le faltan. O sea, la persona que es 0
tiene anticuerpos anti-A y anti-B circulando. Entonces yo no le podría transfundir glóbulos A porque los destruirían esos anticuerpos. O sea, así, digamos, las personas que son A tienen anti-B, las personas que son AB no tienen anticuerpos, y esos son los que antes se los llamaba receptor universal. Yo lo puedo transfundir con glóbulos 0, con A. Pero siempre, digamos, la última decisión la tiene el servicio de transfusión, que es el que ve además si hay compatibilidad, y además las personas después de una transfusión, de haber recibido transfusiones previas o embarazos previos, pueden generar anticuerpos contra algunos antígenos presentes o en los glóbulos de su bebé o en los glóbulos de la sangre transfundida. Entonces siempre hay que compatibilizarlo y no es tan fácil de decir el 0 recibe... Pero el 0 negativo es como el más difícil, ¿no? El 0 negativo es, sí, porque nuestra población más o menos tiene un 12 a un 14% de individuos que son RH negativos. Claro. De ahí, digamos, el 40% son 0, así que imagínate que conseguir... ¿Qué hace esa gente? Porque conozco a algunos y me han preguntado y no tenía tanta respuesta. Si se autodonan, se autoguardan. Bueno, existe un procedimiento que se llama autodonación, predepósito. Vos, si vas a ir a una cirugía programada y tenés, digamos, la cantidad, o sea, no estás anémico, podés, digamos, preservar entre 2 y 3 unidades de tu propia sangre, se complementa con hierro, y entonces vos podés tener 3 unidades o 2 unidades previo a tu cirugía, siempre y cuando se den las condiciones, que no seas cardiópata, que estés, digamos, con una cantidad de glóbulos rojos, bueno, que está estandarizado cuánto debe ser, ¿no es cierto? Susana, tenemos que ir dándole un cierre a esta entrevista, pero me gustaría darte la cámara para que puedas hablarle directamente a la gente para convocarlos y que tengamos en nuestro país más donantes voluntarios. Bueno, ahí tenés la cámara. Nosotros no podemos fabricar la sangre, no podemos ir a una góndola de un supermercado y comprar una unidad de sangre. Nosotros todavía dependemos de un humano que solidariamente done sangre para alguien que lo necesite. Entonces, la idea es fidelizar y educar a la población. Nosotros trabajamos en empresas, en escuelas, educando, dando charlas, para que la gente no tenga miedo. No hay ninguna contraindicación, digamos, de contagiarse nada donando sangre, pero sí es, digamos, es un acto solidario que, digamos, llega al alma, ¿no es cierto? Muchas gracias, doctora Susana Anel, bioquímica, jefa del Departamento de Hemoterapia de Swiss Medical. Muchas gracias por promocionar la donación voluntaria. Gracias por tu tiempo aquí en el programa. Y ustedes son los principales protagonistas de ADN Buena Salud, con sus preguntas, con sus propuestas de tema, que nos dejan a nuestras redes sociales o utilizando el QR. El sistema va seleccionando y aparece la pregunta en pantalla. Nos dice: soy Ana de Villa María y quiero saber cuántos litros de agua hay que tomar por día para cuidar los riñones. Una pregunta para el nefrólogo, cardiólogo, doctor Landman, y la Nutri Delphi Zimmerman: ¿cuánta agua tomar? Bueno, yo te diría esto: si estás orinando y está muy concentrada esa orina, te falta seguramente un poco de agua, un vaso, 2 vasos. Si está así transparente la orina, es muy importante esto, sería como un parámetro que tenés que fijarte. Si está muy transparente, está bien, estás hidratado. Yo recomiendo en líneas generales, si no tenés ninguna patología, porque ahora voy a decir con patología, más o menos un vaso de agua por hora hasta las 7 de la tarde, porque después si no vas a orinar toda la noche. Ahora, si vos tenés patología, especialmente renal, síndrome nefrótico, insuficiencia cardíaca, lo que recomiendo es ver cuánto orina en el día, más o menos, yo sé, 1500 mililitros, se puede sumar a eso 500 mililitros más. Acordate que no es solo el agua, sino son también, por ejemplo, las frutas, las verduras, todo lo que tenga también gelatina, todo eso tiene agua. Infusiones. Nutri, la importancia de hidratarnos, no más allá de el cuidado de los riñones o la enfermedad renal en sí que nos habló Gaby, la hidratación a nivel general como un factor clave para nuestra salud. La hidratación como un factor clave y de agua, porque lo que dice Gaby es que cuenta, digamos, todo el líquido para sobrecargar más o menos al riñón, pero digo, lo que en realidad nos va a hidratar, que es lo que le permite... A ver, todas las reacciones que suceden en nuestro organismo, y esto es muy importante entender, piensen desde, no sé, la oxidación de la grasa, si estás buscando bajar de peso, desde la reparación del músculo, desde el descanso, desde todas las hormonas, cómo funcionan, es a través del agua.
nuestro cuerpo está mayormente... Entonces, si nosotros no tenemos ese medio de acción, el cuerpo no puede funcionar, es como una máquina sin aceite. Entonces, es mucho más importante el agua de lo que creemos. Y yo lo que recomiendo es, sí, porque quizás las personas en el día a día no están tan pendientes al agua, es de última con las comidas, medir si haces 4 comidas, 2 vasos de agua, por ejemplo. Bueno. Así más o menos son 8 por día. Y la otra que es que yo digo que los hábitos se esfuerzan y nadie nace con ganas de entrenar, nadie nace con ganas de comer lucha, y el agua también, y es tener la botella. O sea, si vos tenés una botella de 1 litro, la llevas a todos lados, no importa, o sea, yo hacía eso con los libros, los llevaba a vacaciones, después no sé si lo leía, pero lo llevabas. Entonces cuando lo tenés ahí te acordás. Porque cuando tenemos sed, ya estamos deshidratados y como dijo Gaby, otra manera también de medirlo es ver el color de la orina. Muy bien, nos metemos ya en las noticias y este trabajo que nos marca sobre un probiótico que frena el aumento del peso. Un estudio publicado por investigadores finlandeses en la revista Beneficial Microbes demostró que la cepa Bifidolacterium animalis lactis B420 puede prevenir el aumento de peso y mejorar la tolerancia a la glucosa, 2 factores centrales en el desarrollo del síndrome metabólico. Los participantes que recibieron el probiótico ganaron menos grasa corporal y mostraron mejor respuesta a la insulina que quienes no lo consumieron. El trabajo también evidenció una reducción de la inflamación y una mejora en la integridad de la barrera intestinal, confirmando que el intestino cumple un rol clave en el control del metabolismo. Al reforzar la microbiota, el organismo logra regular mejor el apetito y la utilización de la glucosa. Importante este trabajo publicado en una revista específica sobre microbiota y cómo lo relaciona la microbiota, y en este caso una cepa específica de la cual ya hemos hablado, lo que está presente en lo que es el Floragut B420, es esta la cepa que hace mención el estudio como una herramienta clave en el control del peso corporal, en activar el metabolismo, en esta relación que tiene la microbiota con cómo funcionamos, cómo gastamos y sobre todo cómo quemamos grasa. Pues lo marca el trabajo, nos ayuda en el descenso de la grasa corporal, que es el factor clave que tenemos que mirar cuando buscamos un descenso de peso. Qué importante este trabajo, Milton, y ya revistas orientadas a microbiota están hablando de la relevancia de esta cepa especial B420, porque está bueno entender de que Floragut B420 tiene nombre y apellido, es una bacteria que lo que se da es la espora, ¿no? La espora es como pequeños submarinos, eso se da en una cápsula que se toma en ayunas o a la mañana. Estas esporas tienen billones, o sea, esas cápsulas tienen billones de estas esporas y eso genera de que sea de alta estabilidad, Milton. Y al llegar al intestino y generar la población del B420, tiene un efecto muy estudiado sobre la saciedad, sobre el crecimiento de ciertas bacterias como la Akkermansia, que lo que hace es ayudar al efecto en metabolismo, sobre la insulinoresistencia, que es un componente clave en la obesidad y el sobrepeso, sobre la saciedad, generando esta vía del GLP-1, que muchos hablan de las inyecciones, pero esto no es una inyección, esto es cambiar, mejorar la microbiota. Los estudios también revelan de que sumar Floragut Metabolismo B420 con fibra, al menos 20 gramos por día, va a generar mucho más descenso de peso a 8 semanas. Estamos hablando de trabajos que revelan un importante descenso por medición en DEXA, que es una medición específica de grasa, en 8 semanas y un aumento del músculo, que es lo que estamos buscando desde la prevención. Quizás uno dice, bueno, quiero bajar de peso y en el peso baja el músculo, baja la grasa, pero digamos, se lleva todo. Y eso no sería saludable. Lo importante es disminuir la grasa, que es el factor que nos genera inflamación y que se relaciona con el riesgo y esta puerta que abre la obesidad a distintas enfermedades. Y lo que es importante que estos trabajos también nos están marcando es este vínculo de la microbiota con la obesidad y sobrepeso, con el metabolismo. Hay trabajos que marcan que las personas con obesidad tienen una flora intestinal, una microbiota distinta a las que tienen normopeso. Exacto. Y lo que se logró, y este trabajo demuestra, es que con el aporte de este probiótico específico, el Floragut B420, la flora, la microbiota que tienen las personas obesas se empiezan a asemejar a la de las personas con normopeso. Y en eso, en parte, está todo este mecanismo de acción que venís describiendo, Gaby, de cómo actúa esta cepa específica, ayudándonos en el descenso de la grasa corporal y en el otro factor clave, que es importante en aquellas personas que hacen un tratamiento
para el descenso de peso corporal, que es el control, el sostener los resultados. Cuando uno hace una dieta y logra bajar de peso, cuando uno a esa dieta le suma actividad física, el resultado es mucho mejor. ¿En qué? En sostener el descenso. Si uno solo se queda con la dieta, probablemente fracase. Si uno se queda solo con la dieta y la actividad física, también tenemos una alta tasa de fracaso. El agregado de Floragut B420 a la alimentación, a la actividad física, muestra que logramos sostener mucho mejor ese descenso de peso corporal. Esos kilos que quizás te están faltando, muchas veces lo podés encontrar con una ayuda a lo que venís haciendo, como en este caso este trabajo que nos habla de una cepa específica de probiótico como lo es el B420 que está presente en Floragut. Sí, y voy a comentar una cosa. Una paciente vino a ver que empezó hace un mes con el Floragut B420. Y te voy a contar, le mando saludos porque ve el programa, se llama Lili, no importa. Ella lo que me comentaba que tenía constipación, empezó con el B420 y fibra, mejoró la regularidad y bajó 4 kilos aproximadamente el pesaje, y eran 4 kilos especialmente de grasa. Así que a tener en cuenta este dato fundamental. El Floragut B420 también regulariza el ritmo evacuatorio, que también es muy importante para las personas, además de actuar sobre la inmunidad, el humor, que es fundamental, y esto de la saciedad y la insulina resistencia. El B420 se consigue en todas las farmacias como Floragut B420 y es un probiótico de altísima estabilidad y mucha eficiencia. Por eso hay que, más allá de tomarse o medirse el peso corporal, considerar los factores de la composición corporal, que lo puedes ver con tu nutricionista, o utilizando métodos indirectos como un centímetro a la altura del ombligo, nos puede ayudar a entender lo que es el perímetro abdominal, que eso se relaciona con la grasa visceral, que es la grasa que termina generando inflamación. Tenemos que hacer un breve corte, Gaby. Cuando volvemos nos vas a estar hablando de la relación justamente de la inflamación con el evento cardiovascular. La inflamación vascular. La Nutri Delphi Zimmerman nos va a ayudar con pequeños cambios para mejorar platos. Modificando un ingrediente ya es suficiente. 1 o 2. Con eso es suficiente para transformarlo en saludable. Y la doctora Evangelina Cueto nos va a hablar de la crisis del 8º mes en los bebés. Vamos a entender de qué se trata y qué es lo que podemos hacer en esos casos. Breve corte y enseguida volvemos con mucho más ADN Buena Salud. Seguimos con más ADN Buena Salud, el programa que te tiene a vos como principal protagonista, con tus preguntas, con tus propuestas de tema que nos dejás en nuestras redes sociales o utilizando el QR que aparece en pantalla. Y la Nutri nos prometió que con 1 o 2 ingredientes íbamos a poder mejorar distintos alimentos. Están en la mesa, está preparado y vamos a ver cómo los mejora. Esto lo aprendí de Eva, que negociemos. Negociemos. O sea, sé que hay veces que hay gente que le gusta, que ya está acostumbrado a ciertos desayunos, a ciertas meriendas. Bueno, vamos a mantener eso que te gusta, pero cambiar un poquito, un par de ingredientes para mejorar la calidad nutricional, para que te ayude a tener más energía, para que te ayude a tener más saciedad y más control en las comidas, para que te ayude a mejorar el tránsito intestinal. O sea, estos pequeños cambios que voy a hacer te van a cambiar el bienestar total, no solo del peso, sino de tu energía. Y vamos a poder sostener lo que hacemos, pero con algunos agregados. Por ejemplo, yo veo el desayuno ahí, que está la tostada y la mermelada. Que cada vez que se dice la tostada y la mermelada, la Nutri pone cara, que no le gusta. Le encanta ese desayuno a la gente, tostaditas con mermelada. Bueno, a ver, ¿qué pasa con este desayuno? Sin tener que sacar el pan, porque entiendo que a mucha gente le gusta la tostada, estos son pequeños cambios porque la idea es que vos puedas sostenerlos. Si yo de repente te cambio todo y te digo, no, bueno, desayunate 3 huevos revueltos, y vos decís, no, a la mañana no puedo, yo sé que vas a irte y no lo vas a hacer. Entonces yo prefiero ir negociando con mis pacientes y viendo, bueno, ¿qué te gusta? Desayunar tostada, me dicen, necesito algo consistente, genial. Listo, dejamos la tostada. Idealmente, si usás blanca, cambiar un integral, mejor. Si no, bueno, primero te quedás con la blanquita. Sacamos la mermelada. A veces usan manteca. Peor, dicen, grasa saturada. Peor, no grasa va. Entonces saturada. nos quedamos con el pan. Sacamos porque ¿qué si pasa? hay manteca, la sacamos. ¿Qué si pasa? hay Acá mismo sacamos. queso untable también. Sí. Acá hay hidrato con azúcar, que es otro hidrato de rápida absorción, y si hubiese queso untable con un procesado que no termina ni aportando proteína. Entonces, tengo un desayuno que es la primera ingesta que me tiene que dar energía para el resto del día, que me tiene que evitar los picos, que no me va, o sea, que a la hora voy a tener hambre y nutricionalmente no me cubrió ni medio de lo que necesito. Entonces, ¿cómo lo mejoramos? Sacamos la mermelada, le agregamos una grasa saludable,
La con palta omega que nos 9, aporta omega 9, mucha muy bien. saciedad. Si vos estás buscando ese sabor de que haya algo como para untar, se la pisás con un poquito de limón y queda untable. Media palta fue ahí. Sí, es entre, la porción más o menos es un cuarto si son muy grandes y media si son más chiquititas. Y el huevo que estuviste Un cocinando huevito ahí. a la muy bien. plancha. Pones un poquito de agua, no hace falta hacerlo frito. En la plancha la calentás bien la sartén, un poquito de agua y ahí tirás el huevo. Sin aceite Sin queda aceite perfecto. y no se pega. No se pega. Está perfecto. Mirá Queda la forma bárbaro. que Bueno, se dio. mira, es un pequeño cambio. El huevo lo hice en nada, o sea, en un minuto. Y si no, cortás un huevo duro que tenías en la heladera de ayer, la parte se corta. Es el mismo tiempo que te lleva a abrir Si no, lo el haces como envase. revuelto, lo haces de la Como más forma te que guste. quieras. El huevo Pero- es muy versátil. Y con eso que transformaste este plato ahora que nos está aportando. Nos está aportando grasa saludable, que es protección cardiovascular, antiinflamatoria, pero además también da sabor y saciedad, que es importante, y proteína, que nos va a ayudar a que tengamos menos hambre y llegar con más control a la próxima comida. Ayuda a la masa muscular, ayuda a mejorar el metabolismo. Nosotros cuando hablamos de proteína en el huevo, está en lo blanco del huevo, en la clara. La yema, que tiene grasas y tiene distintas vitaminas, son importantes también. A veces se demoniza y se quiere sacar directamente la yema. No, de hecho, además también tiene proteína. O sea, un huevo solo de clara son 4 gramos de proteína y un huevo entero son 6 gramos de proteína. Hay 2 en la yema. Hay mirá. 2 en la yema, también hay vitaminas del complejo B muy importantes, así que perfecto. Muy Este bien. desayuno me encanta. Desayuno. Y una merienda, tenemos el yogur con esos copos de maíz. O con copos de maíz, que azúcar. muchas me dicen, no, pero compro los de sin azúcar. No, o sea, no tiene azúcar por fuera, pero adentro, y si lees los ingredientes vas a ver que está el azúcar como primer ingrediente. Así que no existe el cereal, al menos así de copos, que sea sin azúcar. No tiene el rebozado del azúcar, pero adentro tiene azúcar. Y lo que pasa con Ver los ingredientes. Ahí la Nutri nos enseñó la importancia de leer el listado de ingredientes para poder identificar el azúcar, si está denominada como azúcar o con otras denominaciones que ya hemos visto en el programa. Entonces, identificamos que tiene azúcar, ¿qué hacemos? Y no solo tiene azúcar, sino lo que no tiene es otro agregado ni de fibra, ni de proteína. Entonces, lo mismo, o sea, va a ser un plato que no me termine de aportar saciedad, que además al ser tan rico y medio, es que están hechos un poco para no parar por los aditivos que tienen, te querés comer y le seguís agregando, tenés la leche o el yogur y le seguís agregando el cereal y no parás. Y eso no tampoco te permite un control. Entonces, nos llevamos los cereales, te dejo el yogur, el cereal, quedó el yogur. ¿Y te qué dejo el hacemos con ese yogur, yogur? o si ¿Cómo no lo te gusta el transformamos? yogur, la leche puede ser vegetal o la leche que te guste. Y lo que vamos a cambiar es qué le vamos a agregar. Le vamos a poner fruta, Banana, elegiste ahí. la que más te guste. A mí para el yogur me gusta mucho la banana porque como uso yogur natural, que es sin endulzar, la banana sola ya endulza y es ¿No suficiente. es muy ácido el yogur así? Sin... Si aprendés a agregarle cosas y endulzarlo a tu manera con ingredientes naturales, ya le pones banana, le puedes poner coco rallado, le puedes poner una granola, unos frutos secos, ya va generando el propio sabor. Ahí van los frutos secos. Frutos Te está poniendo secos. almendra, Almendra y maní sin sales, pero el que más te guste, más o menos son 10 y el almendritas. toque de arándanos. Y antioxidante, espectacular, fibra, también le va a dar un montón de dulce. Y mira, qué hermoso. Colores, fibra, cambio. saciedad, Bien. crocancia en el plato, que también es importante buscar cuando armamos platos. Y la base que del yogur, que tiene la proteína, que ayuda a prebióticos también para ayudar a mejorar la microbiota intestinal. O sea que es un plato súper completo. Bueno, entonces ya tenemos el desayuno y la merienda que los transformaste saludable. Llega el momento de la colación, me quiero tomar algo y aparece un licuado de banana Un que nos licuado. preparó la producción. Otra, cómo gusta el licuado también, cómo gustan los jugos de fruta. La fruta, una forma de aportarla, ¿no? Así no, la podemos mejorar. Vamos a mejorar. Mirá. A ver, ¿qué pasa? Si yo Vamos tengo... a limpiar un poquito. Sí, la sí, mesa. esto es- Ahí Que está. la Nutri. Ahí está, sacamos todo esto, lo que quedó eliminado. Bien, tenemos un licuado de banana. ¿Qué pasa? ¿Qué tiene el licuado de banana? Una base de leche. La leche no tiene tanta proteína que a veces se confunde y se pone como fuente de proteína. Para mí no es suficiente porque tiene más hidrato que proteína en realidad la leche. Para tener en cuenta, si bien no está mal, digo, no consideramos fuente de proteína. O sea que tenemos un hidrato, un tipo de azúcar. Después tenemos la banana. Otro tipo de azúcar, de fructosa, buena, pero otro tipo de azúcar. Y además, todo el mundo, y me van a decir que no, le agregan azúcar al licuado. Entonces tenemos azúcar. ¿Qué pasa con eso? Se dispara muy rápido, hace pico de insulina, eso a largo plazo no es bueno, pero además al rato voy a tener hambre. Entonces termina siendo una colación que no me aporta nutricionalmente lo que estoy buscando, que es dar saciedad, dar nutrientes al cuerpo. ¿Cómo lo mejoramos? Te voy a enseñar a hacer un licuado de banana y acá no se pueden quejar con el tiempo porque hasta es más fácil que ensuciar la licuadora, nada.
que vamos a usar leche o bebida vegetal. Ok. A mí me gusta más la bebida vegetal. Generalmente consumo leche de almendras, pero puede ser lo que a vos más te guste. Y a esto le vamos a agregar AMPK Protein sabor banana. Lo que tiene esto es la banana deshidratada, que como se deshidrata a temperaturas, digamos, esenciales para que no se pierda y no se desnaturalice los componentes propios de la fruta. Entonces, lo que va a hacer es aportar el sabor de la banana natural sin tanto agregado, manteniendo, digamos, las propiedades de la banana. Perfecto, así que eso no le está tenés que bárbaro. agregar nada más que tener la leche y el ¿Qué más va a proteína. tener, además de la banana y el sabor a banana? Va a tener más o menos casi 20 gramos de proteína en un scoop. O sea, 20 gramos de proteína es más de lo que podemos llegar a consumir con 3 huevos. O sea, espectacular. Mucha saciedad, por ende, evitamos los picos de azúcar en sangre y además tiene minerales quelatados. Que también son cofactores del metabolismo y que ayudan a que funcionen mucho mejor. Entonces está aportando proteína, minerales y está transformando esta colación en algo súper nutritivo. Así de fácil Y termina a ver. siendo una... Nada, lo ponemos el scoop. Si vos tenés, ponele licuadora o tenés, viste, la mini pimer, Sí. le podés agregar ahí, hacerlo más completo, porque quizás si no es una colación y es una merienda, le podés poner un poquito de pasta de maní, le podés poner un poquito de yogur, le podés agregar arándanos y darle combinación, pero la realidad es que leche, yo a la playa, por ejemplo, cuando Y iba... ya el aroma a banana está. Eso No, es espectacular. es la proteína que nosotros... ¿Eso puedo probarlo? ¿Sí? Es la proteína que nosotros elegimos No. siempre para Listo, para mirá. el aporte. Ya no, ni un grumito, perfecta consistencia. Mirá la consistencia. A ver. Y solo mezclando Supernatural. esas dos cosas, Es espectacular. Es de los sabores que a mí en particular más me gustan. Y este es frutilla, que es no, natural mi banana, también. mi banana. Frutilla deshidratada, pero esto es... Bueno, pero te Me tengo voy a que tomar todo, me va a quedar repartir el bigotito de la leche. Otra cosa, no Mirá. solo funciona muy bien como colación, sino como pre o como post-entreno, depende cómo lo Sigo combines, tomando, ¿eh? es perfecto. Post-entreno son los 20 gramos de proteína que necesita el cuerpo después de hacer actividad física, sobre todo de fuerza, para reconstituir el músculo. Entonces, hasta lo podés hacer sin dejar pasar tanto tiempo saliendo del gimnasio o en tu casa. Y preentreno, yo ahí te recomendaría que le agregues algo de hidrato, porque la realidad es que es proteína, 100% proteína. Entonces, depende para qué lo quieres usar, le falta un poco de hidrato de carbono, le puedes poner adentro fruta, le puedes poner adentro avena y ahí lo mixeás con mini pimer y tenés pre o 20 gramos de post-entreno. proteína, ya me tomé, ¿eh? Bueno, tenía hambre. Todo, entero. Listo. Mirá, Ahora, no- aparte, mejor tolerancia y absorción de esta manera. Eso Tiene es el aporte de importante. los minerales quelatados, es apto, vegano, celíaco y no tiene esto que marcás de ningún tipo de endulzante. Esto es Así que- importante. ¿Por qué lo de la mejor tolerancia? Porque es proteína, no es proteína láctea, que no todo el mundo consume y le cae bien, sino que es proteína de origen vegetal, es proteína de arveja. Y eso hace que sea apto vegano, pero además que tenga mejor tolerancia. Ahí vamos ya con el resto de los compañeros a la mesa porque quiero escuchar a la doctora Evangelina Cueto para empezar a entender de qué se trata esa crisis del octavo mes. Crisis del octavo mes, también conocida como angustia del octavo mes. Lo que pasa que ya ahí hay una trampa en ese título porque no estamos hablando de una angustia como la concebimos las personas adultas. Angustia del octavo mes o crisis del octavo mes es una situación que le sucede a los lactantes, es decir, bebés entre 0 y 1 año, a eso denominamos lactante, entre el periodo de 6 a 10 meses. O sea, Con ahí un- ya empieza a comer algo de sólidos, o sea, Sí. esas cuestiones empiezan Le a generar pasan un muchas impacto. cosas a un bebé, ya sabemos, la transformación es radical de 0 al año, pero todo es un periodo de mucho crecimiento y nosotros los pediatras tenemos como la costumbre de dividir en crecimiento motriz, que creo que en algún momento me preguntaron por eso, crecimiento cognitivo y de eso voy a hablar. La del dentición, crecimiento cognitivo. ahora no me tengo que decir. ¿Qué te interesa de la dentición? No, digo, si están generando, yo buscando factores que puedan Claro. generar esta crisis. Esta Digo, bueno, molestia. empieza a Sí, es verdad alimentarse eso. más, Claro. tiene la dentición, quizás empieza a Por gatear supuesto. o algo, si eso Es tiene cierto, impacto. crecer no es fácil, pero esta crisis en particular remite a un estado cognitivo del desarrollo, del neurodesarrollo. Ok. Es como que los bebés se empiezan a dar cuenta de que son un ser diferenciado de su figura principal de apego, por lo general la madre. Entonces ese típico bebé tan hermoso, gracioso, que estiraba las manitos y se iba con cualquiera, digamos, Sí. la típica de que ay, se queda re tranquilo con la abuela, con el abuelo, con
por supuesto, familiares directos, ¿no? Pero en algún momento esto empieza a diferenciarse. La madre se corre el campo visual y ese bebé llora. Se vuelve más arisco. Claro, nosotros como adultos decimos cosas bastante feas de los pobres bebés. Y empezamos a decir calificativos como ese, ¿no? Como, uy, no sé, está más raro, está llorón, que es horrible, saquemos esos bocas. Exacto. Sí. Bueno, nada de esto está pasando. Lo que está pasando es que por suerte ese cerebro se está desplegando. Con ese desplazamiento del cerebro suceden cuestiones en el área cognitiva que logran esta diferenciación. Ah, mira, mi mamá se puede ir de mi campo visual y yo no lo controlo. Hasta ahí la percepción es que son un único, no es un binomio, sino una única unidad, ¿no? Cuando quiero, tengo a disposición la lactancia, cuando quiero, tengo la UPA que también me hace, y en un momento se dan cuenta que ese ser se desplaza independientemente de ellos mismos. Y bueno, esto de que el objeto tan deseado, que es su madre por lo general, pero podemos hablar de adulto de apego principal, sea algo que se va de control, genera como cierta inestabilidad. Así que el juego típico para esta edad que me gusta compartir es el no está, acá está, no está, acá está. ¿Por qué? Porque eso va generando la incorporación de que aquellos sujetos que desaparecen de nuestro campo visual igual permanecen. No es que, o sea, para que no se le genere ese abismo. Claro. Si yo me voy de su campo visual y soy la mamá de un bebé de 8 meses, lo más probable es que crea que no vuelvo. Cuando me ve, pasa del llanto a una cara de alivio, ¿no? Bueno, este juego, que es tan intuitivo y que la humanidad lo hace desde antaño, tiene que ver con esto, con dar instrumentos, qué loco, ¿no? Antes de que se desarrollen teorías del neurodesarrollo y demás, ya este juego existía en las personas de forma muy intuitiva. Y viene a cuento de esto, de que aporta nociones de que las personas cuando desaparecen del campo visual igualmente siguen existiendo, por ende me van a seguir cuidando. Así que la crisis del 8º mes, lejos de, por más que se llame crisis, implica una cosa muy buena, que es que este bebé está desplegando su conocimiento, está logrando conocimiento de qué se trata el mundo y con eso de qué se tratan sus figuras principales de apego. Veamos esta placa para terminar de entender y reforzar estos conceptos que nos estuvo explicando la doctora Evangelina Acueto. ¿De qué se trata esta crisis del 8º mes? Es una etapa normal del desarrollo entre los 6 y los 10 meses. El bebé reconoce rostros y distingue lo familiar de lo desconocido. Hay llanto o rechazo ante personas no habituales o separaciones breves. Expresa el inicio de la conciencia del otro y la permanencia del vínculo. Ahí lo tenemos identificado de qué se trata y empiezan a aparecer estas herramientas de juego para afrontarlas. Claves. Impresionante porque pienso en mi abuela haciéndolo sin el conocimiento de todo este bagaje que tiene que ver con cómo se comporta neurocognitivamente, vincularmente un bebé, y me parece maravilloso, ¿no? Que desde la intuición ya sepamos que este juego que los pone tan contentos, porque cuando le hacemos eso y aparecemos, la cara es radical. Practíquenlos en su casa si tienen bebés entre 6 meses y 10 meses y lo van a notar, ¿no? Cómo se alivian cuando vuelvo a aparecer. Veamos en placa cómo enfrentar esta crisis del 8º mes, el acompañamiento adulto, que es fundamental, avisar al bebé cuando uno se va y cuando uno regresa, mantener rutinas y tiempos previsibles, hablarle con tono calmo y sostener contacto visual, favorecer que explore sin forzar separaciones. Exactamente, porque en esta etapa particularmente va a estar más apegado de lo que solía estar. Eso hay que bancarlo, acompañarlo, vos calma siempre y acompañar este proceso y sobre todo no patologizarlo, entenderlo en clave de fisiología pura y dura. Explicarle, eso hay uno de los puntos que decía, hablarle y detallarlo. Me voy, pero vuelvo. Sí. Ya incluso con 6 meses no es que no entiende, sino empezar a hablarle y claramente entienden, claramente. Aparte, incluso por ahí no es la palabra exacta, pero hay una sonoridad que les va remitiendo a esa ida y esa vuelta. Por ejemplo, bueno, me voy, después vengo. Hola, volví. Bueno, son frases cortas a lo Teletubby, pero que realmente aportan un montón para ese bebé y reportar calma, ¿no? Muchas gracias, doctora Evangelina Acueto, siempre tan clara. Doctor Gabriel Lappmann, la inflamación crónica de bajo grado, ¿cómo afecta a nuestras arterias? Bueno, vamos a explicarle a la gente un poco esto. Antes creo que hay una placa o una noticia importante sobre la inflamación de las arterias que afecta, ahí está, después de los 50 las arterias años.
se inflaman a partir de los 50 Ahí años. está. Nuevo estudio, nueva evidencia. ¿Qué es lo que está pasando con esas arterias que se vuelven más rígidas y además empiezan a tener una situación de inflamación en su interior, en su capa interna, que es el endotelio vascular, y esa inflamación se relaciona con la placa de ateroma. Así es una consecuencia de una respuesta inmunitaria que se va generando. Vamos que esta es la arteria para que la gente entienda. En lugar de negra podría ser roja, pero Bueno, está bien. ahí elegimos, el velcro es así. Y de repente, digamos, la gente empieza a comer un exceso de grasa saturada, lo que hace siempre, ¿no? Sí. Tiene diabetes tipo 2, insulinoresistencia, ¿Para querés empieza... que lo mantengo yo? Dale, mantenelo ahí. Esta es la arteria. Sí. ¿Y qué es lo que pasa con esta arteria? Claro, esta es la arteria, ahí, enfoquen ahí, y de repente, claro, empieza a depositarse en la arteria, Milton, para que la gente Todas entienda... estas sustancias, Todas estas sustancias... porque va funcionando como un velcro la arteria. Va ¿Eso es la funcionando como una inflamación? claro, va funcionando como un velcro porque se va depositando, hay células que se llaman espumosas, una reacción Esto es la inflamatoria. inflamación. Exactamente. Vamos que esta es la pared de tu arteria, esta es la pared, todo lo que lo rodea. Bueno, ahí van todos los microplásticos que en algún momento hablamos, la insulinoresistencia, todos los componentes de la oxidación de la glucemia, todo eso acá. El colesterol, el calcio, el déficit de vitamina K2, bueno, todo eso inflama. Como la roca, ¿no? Que es erosionada de manera permanente por la gota. No es una gota, es todo el día que nosotros... Y entonces esto se construye en 20, 30 años, Milton. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero, llevar un estilo de vida saludable, va a disminuir el riesgo de la placa. Ahora, ¿qué tenemos hoy de herramientas nutricionales? Existe un nutriente que se llama Serrapep, que mucha gente no lo conoce, o al menos no conoce que tiene un efecto antiinflamatorio también a nivel arterial. Claro, pues siempre lo hemos vinculado, el Serrapep, como un nutriente antiinflamatorio que Claro. nos ayuda a disminuir y a mejorar incluso la resolución de enfermedades en donde hay dolor asociado. No sé, lo hemos visto en la fibromialgia, en la artritis, con muy buena respuesta. En lo agudo, ante determinados posquirúrgicos que mejora la evolución y el tiempo de recuperación. Todo con ese poder antiinflamatorio sin afectar la mucosa gástrica. Pero acá estamos hablando de que ese efecto antiinflamatorio se da con esa inflamación crónica de bajo grado a nivel sistémico y sobre todo en las arterias, disminuyendo el riesgo asociado. Exactamente, Milton. Entonces el Serrapep, como es antiinflamatorio y lo que hace es bajar los patrones inflamatorios como la PCR, la eritrosedimentación, sirve como complemento a las patologías vasculares. Entonces, si vos tenés una placa en las carótidas, si vos tenés colesterol elevado, si tenés diabetes tipo 2, tenés patrones inflamatorios elevados, un complemento, sin que dañe la mucosa gástrica, que esto es muy importante, es tomar una cápsula diaria de Serrapep. El Serrapep lo que hace es bajar la inflamación y así disminuye esta inflamación generalizada que tenemos, Milton. Obviamente, esa persona no solo tiene esta patología vascular, puede llegar a tener acompañado problemas articulares, puede tener artrosis y, digamos, iría en un todo también, porque realmente la inflamación es generalizada. Lo que nosotros decimos muchas veces, el nombre desde la clínica es panvascular. El paciente tiene inflamada la vasculatura en general. Algunos casos son, por ejemplo, los que tienen problemas al caminar porque las arterias las tienen inflamadas y tienen placas, los que tuvieron quizás una IT o una ACV. Hay muchos problemas, por ejemplo, en la erección. ¿Por qué? Porque justamente hay problemas en los vasos. Entonces, una buena forma de complementar un estilo de vida saludable es el Serrapep, que se toma 1 por día. En estos casos puedes tomar hasta 3 por día. Además de los efectos antiinflamatorios sobre las arterias, el Serrapep tiene efectos sobre lo agudo, sobre la inflamación aguda. Y ahí, por ejemplo, golpes, cirugías, por ejemplo, problemas odontológicos es muy bueno, lo que son bursitis, lo que es artritis aguda, o sea, lo que quiero decir es síntomas, infecciones. Es muy bueno sumar el Serrapep. ¿Por qué? Porque al bajar la inflamación, baja el dolor. O sea, no es un no es un analgésico. No es analgésico, es antiinflamatorio. Exactamente. Y esto que vos marcaste, sobre todo en los procesos crónicos, que nos ayuda a controlar la inflamación junto
con un estilo de vida saludable, es un primer paso desde el enfoque del estilo de vida, desde el agregado de lo nutricional, de la suplementación basada en evidencia, pero no reemplaza el tratamiento. Si hay una indicación específica de determinados fármacos, de ninguna manera por bajar inflamación vas a poder dejar esa medicación. Es importante hacer diagnósticos y el utilizar herramientas, como en este caso, que nos ayuden a disminuir riesgos. Lo que nosotros buscamos es hacer prevención primaria o prevención secundaria en aquellos casos donde ya ha habido algún tipo de evento, a partir de sustancias de origen natural que nos ayuden a bajar riesgos. Y cuando hablamos de esta sustancia en particular, CRP, la encontrás en cualquier farmacia del país. Es algo disponible y de libre venta que podés agregar a tu rutina diaria. Y ustedes son los principales protagonistas de ADN Buena Salud, con sus preguntas, con sus propuestas de tema. A ver qué preguntas nos dejaron. Mi bebé empezó a comer hace un mes, pero siento que come muy poco, sigo con lactancia. ¿Qué hacemos en estos casos? Bien. ¿Está bien lo que come poco? En general, la alimentación complementaria empieza en el 6º mes de vida, o sea, y se complementa, le decimos complementaria porque se complementa con la lactancia de forma ideal. Entonces, que coma poco es ya una cuestión muy discutible porque en general el primer momento es de exploración. ¿Qué es poco, qué es mucho? Claro, qué es poco y qué es mucho, porque la realidad es que en esta instancia de tener pocos meses de vida e encontrarse con el universo de la comida, es más un vínculo exploratorio que tiene que ser, por supuesto, muy respetuoso. De juego, dejarlos que toquen texturas. Porque, y bueno, y por supuesto el cerebro, que desconoce esa incorporación, por ahí lo rechaza de a ratos. Entonces, por eso hay que amigar a los bebés con el universo de la comida sin exigirles demasiado en esa instancia. Ahí, Eva, en esta etapa es bueno empezar a, bueno, ni que hablar a los 6 meses no, lo acompañás, pero un poquitito más grande, quizás empezarle a poner alimentos ahí para que agarren. Totalmente, los 6 meses también. A partir de los 6 meses. También. Absolutamente, porque tienen justamente el 6º mes de vida, no es un momento arbitrario. ¿Por qué decimos 6º mes y no decimos, no sé, 9º mes? Tiene que ver con que el bebé, por lo general, al 6º mes, logra la sedestación, o sea, logra la posición de sentado. Esto favorece la digestión, porque no es lo mismo que la etapa anterior, que estuvo prácticamente todo el tiempo horizontalizado. Bueno, puede agarrar porque tiene ya línea media y tiene una pinza que es bastante eficiente como para agarrar los alimentos, y por eso, de nuevo, más o menos, no tiene por qué ser el 6º mes exactamente, pero a partir de ahí estas pautas madurativas se ganan y son favorables para que se adentren en el universo de la alimentación. Muchas gracias. Seba, se nos fue el programa. No, se fue la hora de ADN puedo Buena creer. Salud, así rápido para nosotros, espero que para ustedes también, y se hayan llevado información del programa de hoy. Quedan las líneas de comunicación abiertas, ahí las redes sociales o el QR que va apareciendo en pantalla. Nos lo pueden utilizar para dejarnos sus preguntas, sus propuestas de tema, lo que quieran. Nosotros nos despedimos, pero nos volvemos a encontrar siempre en la televisión pública haciendo mucho más. ADN Buena Salud.